En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido, un libro eterno y cambiante, y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, el rincón literario más especial de toda la ciberred. Yo soy José Capristo y ya les voy adelantando que vamos a vivir un episodio de antología. Por supuesto, no estoy solo, estoy con mi gran compañero, mi gran amigo Fede Marcel, que es un poco el peso fuerte del episodio del día de hoy porque fue el germen del tema que le venimos a traer hoy, que yo quiero empezar a decir que a mí me parece que las jornadas de preproducción tienen que empezar a ser grabadas y transmitidas, y las tenemos que empezar a traer acá, porque lo que ha sido la jornada de preproducción de este episodio, que ya les digo que se las trae, fueron tremendas. Porque lo que hemos trabajado, ¿eh? Sí, todo por virtualidad, todo por WhatsApp. Deberíamos hacer recortes y audios de eso. Sería interesante. Placer estar acá con vos. Muchas José. ganas de estar acá, de traer todo lo que veníamos macerando. Esto surge un poco a razón de ciertos discursos en redes que son como imperantes. Nos habíamos cruzado con cierta tendencia discursiva por parte de actores que bien el punto inicial de esto, digamos, fue durante ciertos tweets que se dieron en el pasado, no recuerdo la fecha, pero fue el Día del Orgullo. Sí, ¿no? Porque estábamos en el mes del orgullo internacional, digamos, en este mes que pasó, y estamos todavía. Todavía estamos, ¿no? Y habían salido, por supuesto, como siempre sucede en redes sociales, con respecto a cierto tipo de polaridad, ¿no? Que el mundo parece estar inmerso todo el tiempo en estas polaridades. Y a mí me llamaba la atención que determinados referentes culturales, intelectuales, o formadores de opinión, periodistas y tuiteros en general, habían salido con un posicionamiento con respecto al Día del Orgullo como si fuera hegemónico, ¿no? O sea, como si hay cierta teoría conspirativa que cada vez gana como más peso, en el cual parece que el mundo está dominado por una élite de LGTB, ¿no? Donde aparece que determinados movimientos izquierdistas han copado la parada discursiva, se han establecido como una especie de status quo, y en este caso la derecha, blanca, heterosexual, cis, vendría a ser como lo revolucionario, ¿no? Donde el conservadurismo pasa hoy, en términos discursivos, se autoperciben que ellos son como la resistencia frente a un avance de políticas y de discursos que ponen en jaque los valores de la familia tradicional, ¿no? En el medio tenemos ahí, estamos hablando un poco de las plataformas discursivas de un tipo como Agustín Laje, ¿no? Más o menos. Viviana Canosa. Viviana Canosa también, bueno, ¿no? Estos personajes que andan dentro de lo que son los medios nacionales, pero que tienen su discurso también a nivel internacional. Sí, por supuesto, ¿no? Tiene su correlato a nivel internacional. Claro, ¿quién tiene, ¿no? A nivel internacional? Porque esta es una tendencia que se replica también en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Hay como mucho lobby con respecto a este tipo de cosas, y a mí me parece interesante cómo entendemos que esto es una falsedad, ¿no? O sea, entendemos que la derecha sigue siendo lo hegemónico. O sea, cualquier tipo más o menos pensante que mire un poco el mundo por fuera de estas teorías conspirativas que en el medio te ponen a grupos sionistas, te meten a 2 o 3 multimillonarios que parece que orquestan estos discursos, y
en el medio Disney te saca una película, ¿no? En el cual hay un beso entre dos personajes femeninos y parece que es el se acabose, digamos, ¿no? de las instituciones democráticas y familiares de Occidente, ¿no? Y toda una serie de cuestiones, y esto se plantean como la resistencia y por lo tanto como lo rebelde. Entonces vos también ahí aparece un poco dentro de lo que es la política interna nacional la figura de un tipo como Milei, ¿no? Que viene a ser como una especie, se autoperciben, como una especie de rockstar que viene a sacudir los cimientos de un sistema político decadente, ¿no? El cual él llama la casta, y que él viene a revolucionar esta cosa como si fuera... Y además, la gente que lo sigue, que es desmemoriada, porque, a ver, volvemos a lo mismo, gente que baila, que grita, que propone mismos modelos con diferentes... o sea, es un mismo discurso dicho de diferente manera. Desde hace un montón de tiempo, pero, claro. Pero incluso por fuera de los modelos económicos, ¿no? Como para no ponernos tan técnicos en términos discursivos, un tipo como Milei está en contra del aborto, está en contra de las minorías sexuales y raciales, ¿no? Porque aparecen siempre inmersos en esto, y donde lo apretás un poco te habla de venta de órganos o venta de bebés, ¿no? Como si el mercado todo lo justificara. Entonces aparecen estos discursos todo el tiempo, y son discursos falaces, porque cuando uno comienza a mirar, si vos prestás un poco de atención, incluso en las grandes marcas, como por decir, por ejemplo, Disney, ¿no? Donde de repente abraza, digamos, un discurso progresista, mostrando y cambiando un poco el sistema de valores, muy pequeñamente, porque es un beso entre dos personajes, no mucho más allá de eso. Vos mirás, por ejemplo, lo que es la capa directiva, son todos hombres blancos, heterosexuales, ¿sí? O sea, las minorías raciales o las minorías sexuales no están en el poder, no forman parte de la toma de decisiones de las grandes empresas y tampoco de las políticas, en ningún lugar del mundo. Y sin embargo, la derecha se siente avasallada por discursos publicitarios que aparentemente van en contra de su propia concepción del mundo. Ignorando que todavía siguen en el poder, o sea que los hegemónicos siguen siendo ellos, ¿no? Por lo tanto, ese discurso de rockstars o de rebelión de derecha frente a un sistema que es claramente desigual y de derecha, es un poquito maniqueo. Sí, es la minoría que no es. Exactamente, ¿no? Entonces, pensando un poquito en esto, con esta intro tan larga, comenzamos a pensar en la literatura y en escritores que fueran antisistema, verdaderamente antisistema. ¿Qué hay a lo largo de la historia de la literatura o de la literatura actual que verdaderamente propongan un cambio en el sistema? No importa cuál es el sistema, O sea, no importa si es el sistema imperante. Personas que por diferentes motivos eligieron rebelarse frente a ese sistema. ¿Y qué ocurre con esas obras? ¿Y desde qué lugar escriben? Porque escribían desde un lugar, desde la comodidad o desde los márgenes de la sociedad, para poder fundamentar sus discursos, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de reconto de esto, de antisistemas, escritores diletantes, anacoretas. Porque claro, la idea era justamente, si la derecha justamente es minoría y la supuesta izquierda o la supuesta disidencia, ¿no? O el supuesto margen ahora es hegemonía, anda a decirle a estos escritores que son mayoría hegemónica y que lo tienen todo arreglado, ¿no? Y que son los dominantes y que tienen la vida solucionada por ser mayoría. Anda a decirle a una disidencia, anda a decirle a estos escritores que vamos a nombrar y escritoras que son mayoría y que por lo tanto... porque a la mayoría y a lo hegemónico se lo asocia con lo privilegiado, anda a decirle a estas personas que ahora pertenecen a una hegemonía. Vamos a ver si es cierto, si se refleja. Eso es lo que venimos a tratar de demostrar en el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una especie de pequeño raconto histórico. Yo mirando o pensando un poco hacia atrás, el primero que a mí me parece que es
es más ligado a la historia de la filosofía, porque también hay un poco de eso, ¿no? Hablar un poco del sistema es sentarse a pensar en ese sistema y poder criticar ese sistema. Entonces, uno tal vez de los primeros diletantes, de los primeros antisistemas que yo encuentro, hubieron muchísimos, en la historia de la filosofía hay un montón. Mi preferido, tal vez por ser tal vez el más border, de los primeros filósofos griegos, es Diógenes de Sinope, ¿no? Que se conoció como Diógenes el Cínico. Estamos hablando 300 años antes de Cristo, en Atenas. Él fue, su maestro fue Antístenes, que fue el alumno más viejo de Sócrates. O sea, Sócrates ya había pasado, ¿no? Contemporáneo y un poco de Platón y demás. Aparece la figura de Diógenes. Diógenes era un tipo muy loco. Durante el día andaba con una linterna gritando, buscando un hombre honesto por las calles de Atenas. Descreía de todo consumo material, dormía en una plaza, comía con las manos, ¿no? Donde había que despreciar la riqueza, había como un concepto con respecto a esto. No dejó nada escrito, lo que nos queda a nosotros son la escritura de otro Diógenes que cuenta la historia de él, ¿no? Y así un poco nos queda el registro de esto. Hay una anécdota que también el libro registra, que es cuando se cruza con Alejandro Magno. Magno lo va a buscar, cuando está en pleno proceso de conquista, pasa por Grecia y por Atenas, y lo va a buscar. Alejandro Magno era un tipo muy formado, que había sido formado por Aristóteles. Cuando lo va a ver, dice: maestro, finalmente lo encuentro, soy uno de los hombres más ricos del mundo y más poderosos del mundo, le dice Alejandro Magno, y le dice a Diógenes estaba tirado en la plaza, le dice: ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo puedo ofrecerle el mundo. Y Diógenes le dice: que te corras, me estás tapando el sol. ¿No? Y por supuesto ahí Alejandro toma como también dimensión total del hombre con el cual estaba dialogando. Estamos pensando en un tipo que ya en aquel entonces criticaba al propio sistema, que era si bien no podemos decir que era un sistema capitalista como lo conocemos, pero sí un sistema desigual, porque todos los sistemas son desiguales, ¿no? Y él había decidido pararse en los márgenes de la sociedad para poder vivir en consonancia con su propia visión del mundo. Así que a mí me parece que es uno de los primeros tipos que es interesante. Fue el primer outsider. Claro, hubo uno de los primeros, seguramente capaz hubieron otros. En esta lista, que es una lista caprichosa con la que venimos a traerle, nos van a quedar un montón por fuera, ¿no? Nosotros elegimos aquellos que más nos gustaban. Voy a arrancar un poco con Diógenes. Sí, para demostrar que la lucha existe desde el que mundo es mundo, ¿no? Pero por completo. Por supuesto. ¿No? Después tenemos otro tipo que es como muchísimo más actual. No sé si escuchaste hablar alguna vez de Emil Cioran. Sí. ¿Escuchaste hablar de Emil Cioran? Emil Cioran era ruso, murió en el 95, nació en 1911, nació en Rumania, filósofo, y creo que la categoría de nihilista le sentaría bastante bien. Era un tipo enojado con el mundo y escribió un cuerpo de relatos, todo en francés, porque el tipo vivió en Francia, o sea que escribía en francés, y que pensó el mundo también desde un lugar como súper árido y súper incómodo. Un tipo que se dedicó sistemáticamente a derribar dogmas, y a no generar nuevos. Fue el gran crítico de la modernidad, un tipo que escribió en formato de aforismos. Tiene unos libros maravillosos, yo se los recomiendo mucho, porque además si no están acostumbrados a leer filosofía, ¿no? Leer a Cioran no es leer a Heidegger o a Nietzsche. Tienen textos densos, pesados, ¿viste? Para un primer lector de filosofía o para un tipo que coquetea con la filosofía sin sumergirse demasiado, Cioran es súper interesante porque escribe en formato de aforismos. Y cuando trabaja con una serie de textos más extensos, son bastante disfrutables. Tenía mucho de literato. Escribía como un literato y no como un filósofo. Y eso para mí es una filosofía llena de imágenes poéticas, ¿viste? Y escribía muy bien, era un tipo que pensaba muy bien y que tenía un profundo rencor hacia la vida, lo cual lo hace como muy interesante para pensarlo en términos de un rebelde. En una sociedad, digamos, de consumo, sobre todo sobre finales del siglo XX, con un sistema en alza y demás, Cioran había elegido la crítica despiadada, no solamente al sistema, sino a los principales
referentes de ese propio sistema. Y en su obra no dejó nada en pie. Se los recomiendo mucho. El aciago de Miurgo, Ese maldito yo. Además los títulos son buenísimos de los libros de él. Aparte, lo que me da la sensación es que es un autor que realmente te debe abrir los ojos y que te debe parar realmente en un lugar donde vos podés aprender un montón. Es como ponerte una curita y que te la tiren. Exactamente. Y que me parece que es el único lugar en el cual se puede aprender. Porque la felicidad no enseña nada. Muy bien, ¿no? Vos habías hablado, me habías tirado una que me había parecido maravillosa durante el proceso de preproducción, charlando con vos. Tiraste una, a mí me quedó, la anoté por acá, porque la literatura debe ser un escándalo, dijiste. Sí, la literatura debe ser un escándalo. La literatura es así, tiene que ser un escándalo y tiene que incomodar. La literatura tiene que incomodar. Si la literatura no incomoda, no es literatura. Eso lo sostengo. Y creo que todo lo que vamos a traer hoy aquí incomoda al lector e incomoda a la sociedad. Y por eso la transforma, me parece también. Y es así, la literatura que nos incomoda y la literatura que produce un escándalo es la mejor literatura. Y la que yo creo que merece ser denominada como literatura. Porque la que no nos produce eso... no es escritura, por ahí es texto que sí, que puede producir una máquina sin vida también, ¿No? O sea, pasás por el proceso de lectura sin que te modifique. Tal cual. ¿No? Entonces es una experiencia, en el mejor de los casos, fallida. Puede ser entretenida, puede ser... puede ayudarte a llenar el tiempo, pero la verdadera, la que vale la pena, es... en el cual entras de una manera y salís de otra. Sí, y además creo que tiene que manejar todos los niveles. Te tiene que incomodar a nivel explícito y también tiene que manejar la sutileza. Porque sobre todo en las distopías, por poner un ejemplo, la distopía maneja muy bien esto, de tenerte imágenes súper potentes y detalles escritos que van al hueso de manera explícita y también otros sutiles que si los captás, y si no, no. Claro, porque si no yo, con el mismo criterio, pensando en distopías, aparece también creo que es una burda forma de literatura, que es la literatura panfletaria, ¿no? Es la literatura en el cual la intencionalidad del relato no es sacudirte, no es cuestionarte, no es ayudarte a pensar, sino convencerte, ¿no? En ese caso podemos encontrar, no sé, yo pensaba en una como muy evidente, Ayn Rand, que es tal vez no la escritora preferida de la derecha norteamericana. Neoliberal con El manantial. Con El manantial y tenía la de Atlas. La rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas. ¿Qué sí, es en realidad? Creo que la rebelión de Atlas es más famosa que El manantial. Claro. Sí, la de la vía del tren, sí. Ella escribe y crea ahí un supuesto, está bien, un sistema de pensamiento filosófico que se va a llamar el objetivismo, ¿no? Pero si vos lees la rebelión de Atlas, es en realidad un panfleto burdo acerca de la derecha y los gobiernos populares, ¿no? O sea, y es súper evidente. A mí me pasa, y acá me pasa un poco lo mismo, de diferente manera, ¿no? Pero me pasa un poco lo mismo con 1984. Es un libro que a mí me gusta mucho, me parece que tiene un montón de aciertos, pero también me parece profundamente panfletario en la crítica, digamos, al stalinismo soviético, que también seguramente era necesario. A mí me parece que Orwell es un buen escritor, pero después si lees, por ejemplo, La rebelión en la granja, que también es una crítica al sistema al sistema comunista y al sistema socialista, me parece que peca un poco de burdo, de panfletario, de poca sutileza. Vos tenés que tomar que en 1984, yo no sé si vos sabías, que se inspira en una distopía rusa, sería, que se llama Nosotros, de Samiatin, que fue la primera distopía que se escribió, que de la que se tiene registro, que creo que se escribió en 1924. Ajá. Y bueno, él toma el modelo... Ese modelo de relabura. Claro, que es una obra que obviamente estaba en contra de los nuevos gobiernos populares, digamos, rusos, sí, ¿no? Sí. De los bolches.
Entonces, él toma el modelo y... Sobre eso construye. Claro. A mí me parece un poco panfletario. Es un poco Por supuesto, esto es después de que tiene 70 años, 70, 80 años, 1984. No hay que quitarle mérito, digamos. Pero en términos de sutileza me parece que está un poquito falto. El amigo Orwell escribió como muy enojado y muy sobre el clima de época. Un poco también lo que termina pasando con Ayn Rand, ¿no? Pero fíjate que 1984 no sobrevive tanto por lo político, aunque obviamente habrá gente, por ejemplo, que odia a los gobiernos populistas, que sí lo ve por el lado Claro. dictatorial, pero sobrevive por la cuestión tecnológica. Y el concepto del gran hermano, ¿no? Del Claro. Estado vigilante, que hoy por hoy es una característica también de los gobiernos de derecha y no tanto de los gobiernos de izquierda. O es un rasgo en realidad que comparten, ¿no? Parece que la izquierda y la derecha, en sus expresiones más extremas, terminan generando la noción del gran hermano. Sí, podemos acordar ahí. Después pensando en escritores que escribían en los márgenes, no sé, pienso en Sade, por ejemplo, ¿no? En Donatien Alphonse Francois de Sade. Lo queremos mucho a Sade, lo queremos mucho. Un tipo que vivió sobre finales del 1700. Háblame de incomodar. Háblame de incomodar, ¿no? Estuvo 27 años preso de manera intermitente, Sade. Y él estuvo preso por decir la verdad. Y yo eso lo voy a defender siempre. Él estuvo preso porque decía lo que nadie se animaba a decir. Ponía el espejo del espíritu y la moral de la época. Pero, claro, pero decía la moral con inmoralidad. Uh-huh. O sea, te decía lo que vos tenías adentro de la forma que no querías escucharlo o que no querías leerlo y por eso estaba preso. Lo metieron en diferentes oportunidades preso. Es más, estuvo dentro de las listas para cortarle la cabeza en la toma de la Bastilla, en la Revolución Francesa, y zafó. Fue de los pocos que zafó Sade. Él escribió Justin o Los infortunios de la virtud, Filosofía en el tocador, que es posiblemente por lo menos a mí el que más me gusta, y 120 días de Sodoma. Son así como las tres grandes obras de Sade. La obra de Sade es una obra filosófica, atea, escatológica y plagada de violencia sexual. Pero en el medio escribía grandes tomos. Justin es un libro largo, de tener 800, 900 páginas. Son tomos grandes, donde los personajes en el medio, digamos, de grandes orgías que implicaban torturas, parafilia y cualquier tipo de degradación humana, se tiraban como largos parlamentos para justificar esta noción del vicio, ¿no? Rindiendo pleistesía al vicio. Escribió con seudónimo durante muchísimo tiempo, porque eran obras muy leídas en la época, pero también muy prohibidas y muy perseguidas. Por supuesto no escapó al escándalo, ya dijimos, 30 años preso en diferentes oportunidades de su vida, y dejó una obra escrita literalmente desde los márgenes, porque también, si bien Sade era un noble, con acceso a formación y perteneciente de alguna manera al status quo de la época, ¿no? A lo hegemónico de la época, elige criticarlo ferozmente, escribiendo estos textos que se terminan transformando en íconos culturales de la propia rebeldía, ¿no? A mí me costó un poquito leerlo. O sea, pero no por el escándalo que suscitaba. Me parecieron a veces un poco largos y tediosos en la enumeración, digamos, de hechos sistemáticos de violencia, donde el erotismo aparece como muy minimizado, ¿no? Porque me parece que la idea era más escandalizar, más que excitar al lector. Sí, tal cual. ¿No? De estas tres obras, yo recomendaría Filosofía en el tocador, que es una obra de teatro en realidad. A mí me parece la más erótica y la más leíble de todas las obras de Sade, por lo menos de aquellas a las que pude leer. Si andan buscando leer algo que cause un poquito de escozor, hoy por hoy igual, ¿no? Con acceso y con tantos años a
nada, diferentes relatos. Ahora que está como la cosa muy liberada, por ahí probablemente leer a Sade no sea la experiencia escandalosa que fue leerlo, digamos, en el 1700, en el 1800, ¿no? Pero sin embargo, si uno lo pone en contexto, eran obras fuertes. Eran obras con muchísimo peso discursivo, ¿no? Y todo el tiempo buscando esmerar o demostrar las hipocresías del poder, ¿no? Con estas fantasías sexuales desbocadas y loquísimas que el tipo planteaba. Pero aparte Francia siempre en esa época tenía esta cuestión de me tapo con perfume y de ocultar esas cosas, pero eran bastante pervertidos. El ser humano es perverso. Es perverso. Por naturaleza, pero a él le gustaba mucho falsear lo que no eran. Y ahí iba Sade a demostrar que no es así. Toda la moral cristiana de la época, ¿no? Toda la moral religiosa, la moral social, bueno, con Sade fue un cimbronazo discursivo muy pero muy fuerte. Después él terminó influenciando a todos los que fueron los escritores decimonónicos franceses que lo terminaron amando y lo reivindicaron hasta el cansancio, tiempo después de que él fuera muerto. Flaubert creo que decía, ¿no? El gran Sade, o sea, lo admiraban profundamente, posiblemente por el arrojo, ¿no? Y la capacidad de escandalizar así como fuertemente. ¿Vos habías traído? ¿Cuál tenías para hoy? Yo tengo varios para traer, voy a dar una primera entrega y vamos a hablar de Úrsula K. Le Guin. Ah, ¿cómo la queremos a Úrsula? Que, como ya habíamos dicho en otra oportunidad, fue la primera mujer en ganar todos los premios grandes de la ciencia ficción. Y para mí es la gran dama de la ciencia ficción porque es la que se tuvo que abrir paso entre todo un género dominado por hombres. No había prácticamente escritoras de ciencia ficción. Fue de las primerísimas. Y si bien le abrió la puerta a un montón de mujeres, todas hoy por hoy, generaciones y generaciones, siguen mirando para atrás y la siguen reconociendo como la gran maestra que ella es. Además, muy atravesada también por posicionamientos políticos, ¿no? Úrsula construye desde una visión sociológica su obra. Exactamente. Todas sus novelas tienen un gran componente antropológico, primero. Sus padres eran antropólogos, así que gran parte de la influencia y de su interés queda ahí. Ella tiene mucho interés en el Tao, entonces toda la influencia que tienen por esta filosofía, y ella se considera anarquista. Entonces ahí hay una fuerte ideología. Sí, norteamericana. Sí, norteamericana. Hay una cosa ahí en la literatura norteamericana con la concepción del anarquismo, ¿no? Que está muy ligada, a diferencia tal vez del anarquismo que recibió las migraciones, los grupos anarquistas que llegaron como migrantes, digamos, a Argentina, que pertenecían a una concepción más de izquierda. Claro. Ese anarquismo, ¿no? Estaba como más ligado a movimientos de izquierda. El anarquismo norteamericano está más ligado a una concepción liberal. O sea, tiene como otra vuelta más, en el cual aparece un poco la figura previa, en términos de referencia, con Thoreau, que es con el Walden y el libro de la desobediencia civil. No sabía que estaba ligado al anarquismo. Tiene una mirada un poco más liberal, ¿viste? Donde, por ejemplo, es una concepción no tanto grupal o colectivo, sino netamente individualista. Y el Estado es aquel que coarta las libertades individuales. Entonces, la primera noción de libertad del hombre es individual y no colectiva, a diferencia de las otras tradiciones del anarquismo, que son los que nosotros que estamos más ligados, digamos, a una concepción más obrera, ¿viste? Más del trabajador, más ligado a un pensamiento colectivo, más colectivista. Allá es completamente individualista. No deja de ser súper interesante, porque digamos es una crítica al sistema imperante norteamericano también, ¿no? Así que es súper interesante. ¿Cuál trajiste de ella? Bueno, de ella traje una novela que se llama Los Desposeídos,
que ganó también el Hugo y el Nébula, los dos premios que ella también había ganado con La mano izquierda de la oscuridad. Gran libro. Esta novela es de 1974 y es una novela profundamente política. La trama, para que entiendas más o menos, es, tenemos una sociedad en un planeta que se llama Urras. Urras es un planeta y una sociedad capitalista. Se produce una revuelta anarquista, el anarquismo pierde la revuelta, la revolución, entonces la sociedad decide exiliarlos a la luna de este planeta que se llama Anarres. Estas sociedades se bifurcan, se separan, los anarquistas van a vivir a esta luna que no es la tierra prometida. Claro, es una especie de prisión, ¿no? Es una luna yerma, o sea, los cultivos tienen pocas posibilidades, tienen que empezar de cero con posibilidades tecnológicas que no tienen nada que ver con la sociedad capitalista, o sea, tienen que comenzar una sociedad de cero. Pasan millones de años, las dos sociedades completamente separadas, tienen un intercambio de información y de algunos víveres, pero realmente se evolucionan de manera diferente, y un físico de la sociedad anarquista, de Anarres, es invitado a Urras, al planeta y la sociedad capitalista, a que dé un congreso, a que tenga una participación en ese congreso. Entonces se revolucionan las aguas en los dos lugares. Primero en la sociedad anarquista, porque cómo el físico va a traicionar a la sociedad anarquista yendo a la sociedad capitalista. Y en la sociedad capitalista, que básicamente viene un extraterrestre, más o menos. Y bueno, ¿y qué pasa con la visita de este señor y la estadía, ¿no? de una persona que no conoce el capitalismo y que él tiene que vivir una estadía de una semana en un congreso? Entonces, ¿qué pasa con estas dos sociedades? ¿No? Entonces, básicamente es un análisis sobre estos dos modos de pensar, y también es un gran análisis porque el subtítulo de la obra es Una utopía ambigua, porque ella justamente lo que trata de analizar es el significado de la utopía, si la utopía es posible y si en el caso de que se alcance, justamente si se alcanza o no, y si ese significado tiene ambigüedades y cuáles son, porque ahí es lo que vamos a ver, si tanto en el lado capitalista o en el lado anarquista, si se cumple la utopía y si es posible, a qué costo. Y si fracasa, siempre hay un costo. Fracasa tal cual. Claro, siempre hay un costo. Aparte, imagínate, como vos decías, antropóloga, ella cada vez que escribe un libro, realmente tenés el individuo, la sociedad, el planeta, antropológicamente, claro, políticamente, o sea, realmente tenemos el mundo como tiene que ser. Claro. O sea, librazo. Librazo majestuoso. Pensaba, hablando un poco de anarquistas y demás, acá también tenemos algunos referentes. Tal vez el más interesante, que a mí me parece que en Argentina, con respecto a la escritura desde los márgenes, siempre la literatura estuvo como muy imbuida, digamos, de discursos políticos, ¿no? O sea, con posicionamientos tomados desde diferentes áreas políticas, construyendo discursos desde ahí, ¿no? Y criticando a diferentes partes del sistema. Pero en Argentina ocurre un suceso que después va a, de alguna manera, condicionar todo tipo de escritura política en términos de ficciones, para bien o para mal, pero siempre va a estar parada ahí, ¿no? Que es el peronismo. Peronismo, como hecho maldito en términos políticos. El peronismo viene, de alguna manera, a tomar un posicionamiento del cual o sos peronista o sos antiperonista. Son las dos grandes definiciones en términos de posicionamiento político desde hace casi 70 años, ¿no? Borrando
cualquier tipo de posibilidad Sí. en el medio. No se puede pensar la Argentina en pasado, presente y creo que futuro sin el peronismo. Sin el peronismo, ¿no? Entonces termina generando como una especie de plataforma dialéctica de un lado y del otro, increíblemente condicionada, ¿no? Parece que no podemos pensar el país en términos de ficciones sin estar... Se ha intentado, pero se te filtra. Se te filtra lo gorila o se te filtra lo peronista. En un punto o en otro aparecen ahí diagramados en los discursos. Me parece a mí que un poco, para poder encontrar una anacoreta, para poder encontrar un tipo que escribía desde los márgenes en la literatura argentina, hay que irse un poco previo a la llegada del peronismo. Me parece que el caso más evidente en términos de construcción y de crítica a los sistemas fue Roberto Arlt, ¿no? Que escribió antes de la llegada del peronismo, escribió durante el 20 y el 30, y él escribe estas dos grandes novelas que son continuaciones, Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Va a plantear el intento de derrocamiento del sistema de gobierno de aquella época, un sistema falible como todos, desigual como todos, con un planteo con 7 locos, justamente 7 tipos completamente en el borde de la historia, narrado por el protagonista va a ser Andorheim, ¿no? En el cual va a entrar en contacto con un grupo anarquista donde está el arqueólogo, el rufián melancólico. Son una serie, son 7 personajes que están planeando la caída del gobierno, un delirio, además la historia y el planteo que hace Roberto Arlt y el plan para poder llevar a cabo el derrocamiento del gobierno, que estaría financiado con prostíbulos, con células terroristas en diferentes partes del país, con cierto grado con respecto a determinado militarismo, ¿no? En la cúpula del ejército que estaría representado ahí, y en el medio el personaje de Andorheim, atravesado por todas las dudas existenciales imperantes en la primera parte del siglo XX, la caída de todos los dogmas, un tipo atravesado, la desolación del espíritu, que no encuentra un correlato, digamos, en la realidad, pero sí lo encuentra en la posibilidad de la destrucción de ese régimen para poder crear uno nuevo, en el medio con estos 7 personajes, estos 7 locos, estos 7 dementes, y Roberto Arlt lo escribe maravillosamente, así que si no leyeron Los 7 locos o Los Lanzallamas, corran a buscarlo porque verdaderamente es una de las grandes obras de la literatura que tiene. Piglia decía que era el primer escritor del siglo XX, ¿no? Que Arlt es la modernidad en literatura. Además, recordame un poco el argumento del juguete rabioso. El juguete rabioso cuenta la historia de este pibe que viene desde la pobreza y desde la marginalidad, que intenta de alguna manera labrarse un camino, digamos, en el área laboral. O sea, tiene que insertarse dentro de lo que es el mercado laboral y no puede porque es un descastado, porque viene, digamos, de los márgenes sociales. Y cómo comienza un poco a delinquir, y es en realidad la concepción de la traición como una ética necesaria para la supervivencia en el sistema en el cual él vive. ¿Vos te acordás que robaba él? Robaba libros. ¿Y qué más? Recuerdo la escena de los libros robados. ¿Vos te acordás que robaba focos también? No me acordaba de que robaba focos. Robaba focos y libros. ¿Y qué son los focos y los libros? Cosas que iluminan, ¿no? Cuando yo leí eso, dije... No me acordaba de los focos. Arlt, sos un genio. El pibe, robaba focos y libros. 2 objetos, el libro un objeto cultural que iluminan. Es un genio. Es maravilloso. Y además Arlt estaba bastante loco, ¿no? Arlt era un tipo que escribía, que por cuestiones de trabajo no podía... él tiene un prólogo muy hermoso en Los Lanzallamas donde le contesta, digamos, a todos los escritores asentados de aquella época. Estamos hablando de los Ocampo, Bioy, Borges, ¿no? Que vivían de rentas, que tenían un acceso a un bienestar económico muy fuerte que les permitía, no Borges puntualmente,
pero los otros estaban forrados en plan. Entonces podían escribir una vez cada tanto. Art vivía acosado por deudas, porque no tenía guita. Entonces, todo lo que fueron los lanzallamas y los 7 locos los escribió contrarreloj porque los sacaba en fascículos de diario, ¿no? Era casi un folletín. Toda la literatura de Art estaba pensada en esa secuencia. Entonces no tenía tiempo de pensar en una especie de poética. La poética surgía en la necesidad y en la urgencia de entregar el próximo trabajo para poder comer. Y es un poco lo que él los acusa, porque en aquel entonces habían salido como todo este grupo de escritores a criticar su estilo, a criticar sus modos, a criticar el uso del lunfardo, su acercamiento, ¿no? A criticar veladamente su clase social. Completamente. Y Art sale a decirles, bueno, yo no tengo tiempo de esto, yo tengo que comer. Mi literatura ocurre, ¿no? Y en el medio, Roberto también soñaba con ser escritor, soñaba con ser inventor, o sea, inventar algo que lo llenara de guita, que es lo mismo que le ocurre al personaje de los 7 locos. Corriendo detrás de el batacazo económico, el descubrimiento de cualquier objeto que le dé guita, básicamente, ¿no? Así que nada, acérquense a la obra de Roberto Art, que es una maravilla, es de nuestros más grandes escritores, y era un escritor de los márgenes. Era un escritor que escribía desde el borde de lo social, sus aguas fuertes también son sí, muy... su etapa de cronista, su faceta de cronista. Muy interesante. Muy ¿Qué otro habías traído vos, José? Bueno, otro que traigo es, y bueno, y acá podemos debatir largo y tendido, hablando de margen. Vamos a hablar de la maravillosa Camila Sosa Villada. Decile a ella que es hegemónica. Decile. Estamos hablando de una mujer trans, de una escritora trans, que gracias al éxito, porque hoy tiene un éxito fulminante, una locura, con Las Malas, publicada en Europa. El libro de relatos que sacó hace nada también está como... Soy una alto. Tonta por quererte, sí. Pero gracias a este libro, con las primeras regalías, ella se pudo comprar su primera heladera. Entienden lo que les estoy diciendo y estamos hablando... Y es una mujer grande, que debe tener más de 40 seguro. Estamos hablando de que supuestamente las disidencias o los integrantes de la comunidad son una mayoría pudiente. Si seguimos caminando por la calle y nos siguen pasando cosas. Anda a decirle a gente que vive en el norte del país, en el interior crudo, y que tiene que salir a la calle defendiendo lo que es, y le siguen pasando un montón de cosas. A ver si consiguen trabajo. Claro, si consiguen trabajo, porque sí, las leyes están, pero no alcanza. No alcanza, porque a la realidad, de la ley a la realidad, hay un montón. No sé, yo supongo que los márgenes de los números con respecto a digamos, como a qué edad fallece, digamos, mayoritariamente colectivo trans. Hoy por hoy el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años. Claro, o sea, el número no ha bajado. No ha crecido, digamos. No han logrado mejorar. El número sigue clavado en 35. Una locura. Parece que vivían en la Edad Media. En la Edad Media creo que el promedio de vida era de 35 años. Todavía no ha bajado. Sigue siendo el mismo desde hace bastante tiempo. Decirle eso en hegemónico. Y Camila escribió este mega éxito fulminante que es Las Malas, y por algo es un mega éxito fulminante en todos los países. Ella se convirtió en la primer mujer trans en ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Que es un premio iberoamericano que lo gana la mejor novela escrita por una mujer. Y ella se convierte en la primera disidencia en ganarlo. Esta novela cuenta la historia que se centra en la vida de un grupo de mujeres trans que se dedican a la prostitución en un parque de Córdoba, donde entre todas esas mujeres se encuentra la propia autora. Ella muchas veces ha dicho que hay episodios que son biográficos y episodios que no, obviamente. Lo que tiene de interesante esta novela es lo bien escrita que está. Está muy bien escrita. Yo pocas veces en mi vida he encontrado una obra que esté tan bien escrita, pero de esta forma.
Tiene un estilo que no se parece a nadie. Y además es una novela con realismo mágico. ¿Vos te imaginás qué tipo de realismo mágico puede tener una escritora semejante? Porque es maravilloso. Nuestro querido amigo Facundo del Aqua, de Llevamos el Fuego, que es un gran colaborador y amigo nuestro. Síganlo a Facu, búsquenlo. Búsquenlo bueno. en Instagram, Llevamos el Fuego, y en YouTube también, y en todas las redes sociales se encuentra así. Él, cuando leyó este libro, lo definió como un cuento de hadas oscuro. Así como una especie de cuento de hadas travesti. Y tiene una cosa así. Realmente el tratamiento que hace del realismo mágico, su visión del realismo mágico con toda esta cuestión del margen y con toda esta realidad bastante periférica que tienen, realmente es una cosa bastante especial. Ahí hay una historia de amor, me imagino. En realidad, más que una historia de amor, yo creo que lo que demuestra muy bien, que lo demuestra también Nati Menstrual, que es otra escritora travesti en su libro de cuentos Continuadísimo, lo que demuestra es que en cierto punto, ahora quizás que hay avances y que en realidad los hombres, porque viste que tenemos casos en el caso de varias chicas trans famosas que se muestran con sus parejas y que... Pero en realidad son casos como bastante muy aislados. Sí. Pero en realidad demuestra es que en unos años atrás el amor no estaba hecho para la travesti. O sea, ni siquiera podían acceder. En realidad... Es una cosa muy, sí, es muy fuerte. El amor no estaba hecho para ellas. La calle sí. Entonces, el amor, ni que hablar de la maternidad. Hay un tema con la maternidad en Las Malas que está muy interesante para leerlo también. Y hay una inspiración con la difunta Correa en esta novela que es súper interesante. Y que también lo retoma en uno de los cuentos de Soy una tonta por quererte. La difunta Correa es algo muy importante en la vida de Camila, así que lo trabaja en ambos libros de una manera diferente, así que yo recomiendo que lean los dos. Es interesante porque la difunta Correa, digamos, pertenece al panteón de santos no católicos, claro, populares. O sea que no es canon católico la difunta Correa, es como el Gauchito Gil. Yo no me la voy a dar de antropólogo, pero hay una cuestión muy fuerte entre la santería popular e incluso otras religiones que no son católicas y el colectivo trans. Hay una relación muy estrecha en estas cuestiones. En términos simbólicos. Sí. De representación. Y en devoción también. Claro. Sí, yo no sé si tiene que ver con una iglesia que no las reconoce y no las acompaña. Y esa necesidad encuentra pulsión, la pulsión encuentra la representación en otros símbolos. Totalmente. Que son paralelos. Sí, absolutamente. Interesantísimo. Así que yo les recomiendo profundamente esta novela. Tienen que formar parte de este fenómeno y entenderlo por qué. Y yo creo que no les va a costar más de 2 páginas. Y además también se viene la adaptación al streaming, ¿sí? ¿Van a ser las malas? Van a ser las malas. ¿En qué? ¿En formato de serie o peli? Creo que en serie, no lo tengo confirmado, pero viste que todo hoy por hoy es serie. Es serie. Y yo creo que va mejor para serie también, ¿eh? Ajá. Así que estoy súper contento. Ya. Súper interesante. Yo me había quedado, volviendo un poco a estos tipos que habían logrado como cuestionar al sistema. Interesante la obra de algunos norteamericanos. Yo traje 2 hoy, son prácticamente mis preferidos. Bukowski y Burroughs. Son muy conocidos ambos. Charles Bukowski es un escritor muy conocido. Escribió durante los 60 y los 70 norteamericanos. Es un escritor que escribe desde el margen social, sería lo que ellos consideran un white trash, ¿no? Un blanco pobre. Bukowski es alcohólico, elige el alcoholismo y la pobreza, porque el sistema lo expulsa una y otra vez. Es el gran crítico del sueño norteamericano, de la noción de progreso, de
noción de meritocracia, que es un punto focal muy fuerte en el discurso norteamericano, ¿no? Es algo muy imbuido en términos sociales para ellos, y Bukowski va a decidir que ese va a ser su antagonista, ese sistema, esa noción, y para poder llevarla a cabo va a ser el canto del fracaso, el fracasar como un estilo de vida, y lo va a matizar a lo largo de toda su obra. Él escribe cuento, novela y poesía. La poesía de Bukowski es bellísima, es uno de mis poetas preferidos, pero va a crear un alter ego que se va a llamar Harry Chinaski, que va a ser él mismo, no va a ser él, contando su infancia, su juventud, en diferentes novelas desordenadas en el tiempo, ¿no? Va a agarrar diferentes periodos de su vida y nos va a contar la historia de Hank Chinaski, su relación con las mujeres, con el sexo, con el trabajo, con el poder, con el éxito, porque eventualmente Bukowski, cuando ya está grande de edad, tiene 50, 60 años, y viene escribiendo desde que tiene 20, la pega. Y se transforma en una especie de rockstar, o sea, cuando la pega fuerte, 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 fuerte. ¿Y cómo lidia él con ese éxito? Él que había sido el cultor de la derrota y del fracaso, ¿cómo lleva con el éxito? Hay una serie de películas que están muy buenas, tal vez la más linda se llama Barfly, la hace Mickey Rourke, es de mitad de los 80 creo, una gran película que cuenta la historia de él cuando el loco tiene más o menos 25, 26 años y se caga a piña en los bares por alcohol, reta a tipos a pelear afuera y si gana le pagan las copas. Mientras escribe solapadamente sin poder comer, tiene su mujer en ese entonces, su pareja de ese entonces, que es alcohólica al igual que él, y esto es el culto al fracaso. Aparece, yo les recomiendo mucho Carteros, Mujeres, es una obra súper interesante, con un fuerte contenido erótico, pero muy bien escrita, muy pero muy bien escrita. Factotum es otro también que es muy interesante, que aparece justamente en este periodo de Barfly, que es el periodo que cuenta la película. Y después tiene toda una selección de textos donde también aparecen protagonizados por él y por otros en el medio. Lean a Bukowski, lean los poemas de Bukowski, son muy buenos. Las traducciones no es un poeta complejo de traducir, porque prácticamente no escribía en verso libre, pero una potencia de imágenes y un nivel de certeza frente al fracaso. Y a mí me parece que hay una cosa en Bukowski que yo no suelo encontrar en otros escritores, es que yo siento que no me está chamullando, que no me está matizando la verdad. Me muestra una cosa como descarnada. Yo le creo cuando me cuenta eso que me cuenta, como vivencia personal, como certeza de fracaso. Así me gusta muchísimo. Yo les recomiendo Charles Bukowski. Y el otro es Burroughs. A mí me gusta mucho Burroughs. ¿A vos te gusta mucho Burroughs? Burroughs pertenece a lo que se conoce como la generación beatniks, junto con Kerouac, junto con toda una serie de escritores de la década de los 50. Parte del 40 Burroughs va a seguir escribiendo hasta entrado a los 70, parte de los 80 también. Y él va a ser... Primero también es un escritor a medio camino entre lo queer, también, ¿no? Su concepción de lo queer era para los estándares de la época más bien difuso, digamos, ¿no? Pero cuenta sus experiencias homosexuales, su experiencia sobre todo con drogas psicodélicas. Y siempre desde la marginalidad de lo social. Estuvo preso por matar a su esposa, pegó un tiro. En el medio de la frente jugaban, se ponían chupitos de tequila en la cabeza y jugaban estamos hablando de personas muy border, ¿no? Muy pero muy border. Y él le disparaba y rompía las cosas que ella se ponía en la cabeza, una especie de Guillermo Tell, hasta que un día le pegó en el medio de la frente y ella murió y él estuvo en cana durante mucho tiempo. Y después salió y siguió escribiendo. Ni hablar que no hay reivindicación moral, digamos, con respecto a estos personajes. Yo no estoy diciendo que Bukowski sea bueno o que Burroughs sea bueno. No, estamos separando obra del escritor. Del escritor. Entonces, pero es interesantísimo, escribió muy bien.
tuviera que recomendar alguna, recomendaría El almuerzo desnudo, que fue llevada al cine, muy pero muy interesantemente por... se me fue el nombre del director. Yo la vi, pero nunca me quedó grabado. El nombre del escritor, y lo voy a googlear y para recomendarla bien. Almuerzo Bueno, desnudo. El almuerzo desnudo tiene como una cosa media fragmentada la novela. Claro, ¿no? pues sí, Es pues como el tipo está re falopa, ¿no? que por ahí la gente cuando lo lee... Cronenberg, gracias Gonzalo, me chifló acá. Por Cronenberg, que acaba de sacar. Cronenberg acaba de sacar una nueva la de película. terror, sí. Días del futuro, La tengo no sé. que ver. Gran director, Cronenberg. Ya vi varias reseñas que la pintan como algo maravilloso. La tengo ahí pendiente para ver la última de Cronenberg, pero dicen que es tremenda. Y está re buena El almuerzo desnudo de Cronenberg. Y no es una literatura, como decías vos recién, no es una lectura muy fluida, pero es súper interesante. La literatura de Bukowski en este caso es como más accesible. Pero aparte mucha gente le critica eso, ¿no? El desorden y la parte fluida, y eso también es como que yo quiero debatir eso, ¿no? Como la gente que se pone como muy defensora de la forma, ¿no? La forma, y contame el cuentito bien, ¿viste? Claro. Porque si no me contás el cuentito bien... No hay esfuerzo entonces. Pero, o sea, acá la cuestión va por otro lado. Ajá. O sea, las sensaciones que tiene el almuerzo desnudo, ¿no? Que a veces tiene que ver mucho con la pérdida del asidero, de la realidad. Disfruta eso. Claro, Hombre, sumergite mujer, ahí. ser. Sumergite. Además, Burroughs tenía este método de escritura que era el cut, ¿viste? Sí. En el cual intentaban emular, Kerouac también, me parece, y hay un par ahí que rondaban, que intentaban emular de alguna manera la creatividad sonora del jazz bebop, ¿no? Entonces gran parte de su influencia narrativa a la hora de contar viene un poco de esa experiencia musical que estaba tan en boga y que ellos descubrieron que les voló la mente cuando eran pibes. Entonces un poco también aparece. No es que sea desordenado, elige narrar de esa manera. Claro. Sí, acércate, Burroughs. Está como re bueno. Y tiene Yonki también, que está recopada. Eso no la leí. Yonki cuenta su experiencia consumiendo heroína. Qué hermoso. En la frontera con México, en 1950 y pico. Pero ¿sabés si fue a México a levantar? Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Y también cuenta esa experiencia. El consumo y su experiencia sexual, digamos, con jóvenes atléticos mexicanos. Mientras el loco también consumía heroína. Divertidísimo libro, Yonki. Es un libro muy border. Muy, pero muy interesante. ¿Qué otra habías traído, José? Bueno, llegó el momento porque no podemos hablar de lo que es resistencia, no podemos hablar de lo que es luchar contra lo establecido, y no podemos hablar de lo que es desafiar si no hablamos de Margaret Atwood. Margaret Atwood. Yo creo que es una de las escritoras que mejor nos define como escritor, yo creo que la que nos define esta generación que estamos pasando, digamos. Yo creo que el movimiento feminista es el movimiento que mejor nos lleva o el que mejor nos debería llevar hacia buen puerto, digamos, ¿no? Yo creo que es un movimiento que, aunque mucha gente no lo entienda, es un movimiento que nos abarca a todos y a todas y a todes. El mundo debería ser feminista, digamos, porque no podemos vivir en una sociedad si no resolvemos esas cuestiones. Y es terrible lo que pasó con el impacto que tuvo la obra, ¿no? Con la serie, no con el libro editado, ¿no? Porque a mí me gusta saber que detrás de la serie hay gente que se encuentra con el libro. Claro. Yo creo que a mí me pone muy contento cuando los libros pasan al streaming, porque yo me imagino que detrás de eso hay mucha gente viniendo por el libro. ¿A vos te pasó eso o vos ya habías leído? Yo lo había leído antes que se haga la serie, sí. Pero a mí me gusta que adapten libros en las plataformas, porque eso significa gente volviendo, descubriendo el libro por primera vez.
Pero cuando yo encontré a las mujeres vestidas como criadas en el Congreso o legisladores hablando de la obra en sus discursos en el Congreso, yo me quedé realmente así parado, porque no podía creer que una obra literaria estuviese copando la parada esos política, lugares. claro. No sé, pasaba con José Ingenieros, ¿viste? Pero no pasaba con estas cosas. O Margaret Atwood tuiteando y pidiéndole a la presidenta de la Cámara de ese momento que no vote en contra del primer intento de la ley cuando se estaba sancionando por primera vez, porque le contamos por ahí a la gente que no se acuerda que fue en la segunda sanción cuando salió. Y El cuento de la criada es de 1984, es una empieza con una teocracia, gracias, que se establece en ese país y las mujeres empiezan a ser degradadas. Perdiendo derechos de manera sistemática. Hay un estatus donde las mujeres empiezan a ocupar diferentes cargos y el peor de todos es el de la criada, ¿no? ¿Qué rol cumple la criada? La criada básicamente es una incubadora con patas, digamos, ¿no? Y solo pueden ser utilizadas, digamos, para procrear, ¿no? Y lo que yo quiero decir, que por ahí la gente que lo ubica por la serie, es que nada está inventado en el cuento de la criada. Desde el papel de la criada, que tiene resonancias bíblicas, hasta la vestimenta de las criadas. Todo está basado en algún episodio o algún acontecimiento que la mujer tuvo que vivir a lo largo de la historia de la humanidad. La apropiación de bebés, Atwood se inspiró en nuestra propia historia de la dictadura. Mirá vos, de ahí viene la Sí. referencia. En todas las referencias que ustedes van a encontrar en la historia tiene que ver con algún episodio de la historia de la humanidad de las mujeres. La vestimenta tiene que ver con, ahora yo no me acuerdo de la referencia histórica, pero tiene un asidero en la historia. O sea que además es un gran trabajo de investigación Por previo a la hora supuesto. de escribir el libro. Porque lo que ella intenta demostrar es que, que la mujer... Es posible. O sea, exactamente, no solamente que ya le ha pasado a la mujer, sino que fue posible y va a seguir siendo posible siempre. Que cuando un sistema quiere instaurarse, donde primero va a apretar es a las minorías. Siempre. Bueno, tal es el caso que hoy por hoy el Congreso norteamericano, el sistema norteamericano, prohibió hace muy poquito el aborto, la legalidad del aborto. Dio de baja el fallo, que era un fallo del 70 y pico. Claro. Y deja libre a cada una de los estados, digamos, la potestad de decidir si es legal o no. Y ahí volvemos a lo mismo. Un gobierno conservador o de derecha, ¿qué derechos para el pueblo positivamente da? No, si me preguntas a mí, casi ninguno. Ninguno te diría. Suprime derechos y los derechos siempre son para el conglomerado empresarial. Entonces, veamos en las sociedades y en los sistemas políticos a quién da derecho uno y a quién da derecho otro, y qué suprime uno y qué suprime el otro. Entonces, vamos a lo mismo. Y el cuento de la criada, para los quienes no sabían, tiene una continuación que se llama Los Testamentos, que es del 2019. Atwood se basó para escribir este libro en toda la demanda que tenían los fans, que le hacían un montón de preguntas de, bueno, ¿y qué pasó con esto? Porque todos saben que el cuento de la criada termina de la misma forma que el primer capítulo de la primera temporada. Entonces escribió en el 2019 esta continuación que pasa 15 años después de los eventos del primer libro. Los eventos del primer libro. Y ¿Está tan bueno? Sí. ¿Está tan bueno como el primero? Tiene 3 narradoras femeninas y yo te puedo asegurar que cuando vos descubras quién es una de ellas, te morís. Solo Perfecto. eso te voy a decir. Perfecto. Yo, ya vamos a ir cerrando con esto. Nos queda una sorpresa sobre el final que ahora se las contamos.
Otro tipo que a mí me parece que es interesante leer y recomendar para pensar en términos de críticas al sistema es Philip Dick. Por supuesto. El alucinado Philip Dick. Philip Dick también fue un tipo que escribió desde los márgenes sociales, fue un tipo perseguido por deudas, fue un tipo con adicciones encima de él, donde nunca tuvo un bienestar económico que le permitiera relajarse y pensar su obra. Es un tipo que escribió muchísimo, muchísimo. Es un cuerpo de obra muy, pero muy grande el que escribió Dick, porque al igual que Roberto Art, al igual que Bukowski, al igual que tantos otros, se veía obligado a escribir sistemáticamente como para poder vivir. Y se pagaba muy mal porque editaba en revistitas, incluso en términos de ventas de novela y demás, siempre estuvo como muy perseguido y acuciado por las necesidades económicas. Sin embargo, su literatura, una de las literaturas más influyentes del siglo XX, un sistema de relatos que condicionó todo lo que vino después de él, el cine, el cómics, diferentes industrias narrativas. No podemos pensar la ciencia ficción actual sin la figura y la obra de Dick, encierra una profunda crítica social, una profunda crítica al sistema. En estas imaginaciones febriles y paranoicas que Dick nos propone, el villano metafísico son las grandes corporaciones que devoran el alma del mundo. Y es interesantísimo. Yo les recomendaría La penúltima verdad, por ejemplo. Por supuesto, también Sueñan los androides Gran novela. con ovejas electrónicas. Valis, que es una gran alucineta religiosa que sufre en los últimos años Dick. Tiene una vida y una obra maravillosa. Les recomiendo, acérquense a la obra de Dick si no la han leído, si le gusta un poco los anacoretas, si le gusta un poco la escritura de los márgenes. Dick tiene muchísimo para decir, para contar, con un grado de coherencia vivencial muy, pero muy fuerte. A vos te queda uno más, ¿no, José? Sí, me queda uno más que yo creo que te va a encantar. Voy a hablar de Estoy seguro. Butler brevemente. Octavia Butler es una escritora de ciencia ficción de color. En su obra maravillosa y vertiginosa mezcla género, raza y feminismo. ¿Sí? Te lo vamos a recomendar a... Lo lee Agustín Laje y le estalla la cabeza. Sí, no, muere porque es como que tiene... Me imagino con espuma cayéndole de la boca. Tiene todo. Aparte, ella tuvo una infancia muy dura, tuvo que luchar contra la dislexia, contra todos los problemas económicos. Su madre tenía que limpiar casas para poder no solamente darle de comer, sino mantener los estudios. Viste que la educación es privada, para mandarla a la universidad. Y bueno, finalmente se convirtió en escritora y ella quería ser escritora de ciencia ficción porque sentía que ese género era el mejor para poder fabular e inventar cosas. Ella sentía que todos los otros géneros como que se encorsetaban. Claro, que se quedaba corta. Y te voy a traer una trilogía que se llama Genogénesis, que la escribió del 87 al 89, ¿sí? Y está formada por Amanecer, Ritos de Madurez e Imago. Escucha esto. A ver, ya lo tengo que bajar. Una mujer de color, que se llama Lilith, se despierta en una habitación blanca. ¿Sí? Sale de ahí y se encuentra con otros en su misma situación. ¿Sí? Sale de un cuarto, están como en una habitación más grande. Se acerca una criatura, ¿sí? De otro planeta y se presentan como los Oaki, o Olaki, no me acuerdo muy bien. Olaki, creo. Y les comenta que ellos destruyeron su planeta, que son una raza de extraterrestres que acaban de destruir su planeta y que a cambio de haberlos salvado... O sea, destruyeron la Tierra. Destruyeron la Tierra. Y que a cambio de haberlos salvado, ellos tienen que aceptar que esta raza alienígena se empareje con ellos. Entonces, cada uno de ellos van a tener que formar pareja
con unos de estos oncali, ¿no? ¿Son muy diferentes estéticamente? Sí, son como unos pulpos, ¿viste como Stitch? Pero con más brazos. Bueno. Y cada uno tiene que formar una pareja. Los oncali tienen 3 géneros, son masculinos, femeninos y neutros. Entonces cada uno tiene que tomar una pareja. Al principio no quieren los humanos que, quiero volver a mi casa, que yo esto, que el otro. Bueno, el tema es ¿para qué tienen que formar pareja? ¿Para qué crees? Obviamente para hacer un comercio genético, porque los oncali viven de mezclarse con otras razas. ¿Y el producto se vende? No, ellos se reproducen de esa forma, mezclándose con otras razas. Y así van haciendo una especie de eugenesia y de mejora de su propia raza. Claro, una especie de sopa genética. Claro. El tema es que los bisexuales no van a tener problemas. Las mujeres no van a tener problemas. ¿Quiénes son los que van a tener problemas? Los hombres heterosexuales. Porque, claro, si les toca una mujer no va a haber problema. El tema es qué pasa si el oncali que me toca es hombre. Hasta que, bueno, pero ojo, porque el sexo con los extraterrestres tienen su cosita y ahí... Y me imagino, por lo menos es diferente. Y ahí demuestran que todos los hombres son hombres hasta que te toca un oncali, Porque cuando te toca un oncali se olvidan. Así que vas a ver cuando lo lean. Todos son hombres hasta que te toca un oncali. Te toca un oncali y ahí se demuestra que la masculinidad es muy débil, Es flexible. Pero muy flexible. Ya tienen hijos, se ponen de amos de casa, todo. La humanidad y la masculinidad es muy flexible, Pero es muy interesante porque al ser una ficción especulativa demuestra que, como buena novela de género, demuestra que se puede aprender muchísimo de estas cosas. Porque claro, se cuestiona el género, se cuestiona la raza y sobre todo, ¿qué pasa con el tema de la humanidad cuando la perdés? O cuando se te mezcla, ¿no? Uh-huh. Con cuando otra perdés cuestión. El punto de referencia. Claro, porque realmente estas dos sociedades se mezclan y se forma otra cosa. Uh-huh. Porque se forma otra cosa realmente. Entonces, ¿qué pasa con la humanidad cuando desaparece como tal? Uh-huh. Y empieza a formarse otra cosa. Es una trilogía maravillosa que a mí me rompió la cabeza realmente. Y solo podía escribirlo, digamos, una mujer con estas características. Sí, con este background. Claro, ¿no? Con este background. No podría escribirlo otra persona. Porque yo creo que una persona que siempre se ha cuestionado su género, su color, su procedencia, o sea, solo una mujer así podría haber escrito una novela semejante. Y la verdad que es increíble. Es una de mis sagas preferidas de ciencia ficción y ahora la están reeditando, que creo que la reedita Nova de Ediciones B. Mira bueno. Así que se ¿Otra puede vez? conseguir. Se llama la trilogía Genogénesis de Octavia Butler. Perfecto. Como para que tomen nota nuestros escuchas. Bueno, nos estamos despidiendo. Recomendamos un montón de libros, un montón de obras. Tenemos un videíto para cerrar. Hoy tenemos la hermosa participación de una querida compañera, una querida amiga que se llama Paula Masuera. Le quiero agradecer muchísimo a Paula, me encantó el video que nos mandó. Le agradezco mil. Yo también le agradezco mucho, estoy muy emocionado de poder traerla acá. Ella es una compañera booktuber de Colombia. Su canal de booktube es Bajo el Olmo, así que espero que la sigan. Yo sé que después de escucharla y de verla, lo que van a hacer es querer seguirla porque es una de las booktubers, es mi booktuber preferida, ella lo sabe. Es una de mis booktubers preferidas y lo que hace no tiene comparación. Su manera de expresarse, su manera de sentir la literatura es maravillosa y por eso yo sabía que cuando hablamos de escritores de la resistencia, ella no podía faltar. Entonces yo le dije, yo sé que hay un escritor que a vos te gusta mucho y que no podía faltar. No, lo habíamos traído ya. En este programa. Sí. Entonces le digo, yo no quiero ser el que hable de él, yo quiero que hables vos. Entonces le dije, ¿podemos contar con tu colaboración? Y bueno, ella preparó para nosotros y para todos nuestros oyentes esto.
Hola, mi nombre es Paula del canal Bajo el Olmo, un canal de YouTube donde hablo de mis encuentros literarios, de las historias, autores, personajes que de una u otra forma, por alguna razón, me han marcado. Y de esos encuentros hay uno en particular que se ha quedado conmigo y que con el pasar del tiempo sigo recordando con amor profundo. Y se trata de mi encuentro con el chileno Pedro Lemebel. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias. Pedro Lemebel fue escritor, performer, poeta, un férreo defensor a través del arte de los derechos de los menos favorecidos, de los olvidados, de los excluidos, de los que fueron juzgados por su clase, su raza, su género. Fue el gran representante de las sexualidades marginadas. Lemebel es la voz que se forma desde las calles, en las revueltas, con pancartas y coros. De ahí él tomaba, de ahí creaba, ahí está el germen de su obra. Un arte que nace del caos, de la rabia, del dolor, pero también de la ternura y la valentía. Y ese contraste entre lo ominoso y lo bello, tan presente en su obra, es lo que le hace único y refulgente, porque Lemebel combate, pero a la vez abraza, adorna el horror para que aprendamos a reconocerle, a mirarle de otra forma, a redescubrir la belleza, otro tipo de belleza, una que es inconforme, beligerante, andariega y transgresora. Qué refrescante y conmovedora es esa voz que sacude los claustros anquilosados de tantos gobiernos y academias. Alguien me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes tienen que ser? ¿Por qué se te tiene que notar? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser tan violentos en tu demostración. Pero en Estados Unidos a los negros les decían violentos. A los jóvenes de la periferia, a los jóvenes de las barras les dicen violentos. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos va a tener que pasar por eso. Se les va a categorizar de violentos. Las primeras feministas también. ¿Por qué tan violentas? Porque es parte de la lucha. Dentro de sus tantas creaciones, dentro de poesías, cuentos, crónicas, nos ha quedado una única novela. Y fue esa única novela justamente mi puerta de entrada al mundo de Lemebel. Esta relación de amor profundo nace con Tengo miedo, torero. Y de ella quiero hablarles hoy. A ella quiero invitarlos. Tengo miedo, torero. Tengo miedo, torero es una historia inolvidable, es una historia de amor y de resistencia. Es un retrato de los lazos cómplices que se tejen desde el silencio, en esos pequeños gestos cotidianos, en un secreto compartido. Es la verdad sobre el amor, que no siempre gana, que no todo lo conquista, y qué humanidad hay allí, en ese saberse perdido pero no derrotado. Y es también una parodia inteligente del poder, porque Lemebel se ríe salvajemente de su dictador. Es una novela irónica, sarcástica, intensa, muy tierna y divertida, que juguetea con el drama cursi pero no le toca. Y ahí su magia. Yo me enamoro de esta historia y me enamoro de Lemebel por la loca del frente, protagonista de la novela. Personaje inolvidable, y a través de ella, con un encanto kitsch de boleros, rancheras y baladas ochentonas, Pedro Lemebel presenta su denuncia y su gran manifiesto. Leer a Lemebel es permitirse ser tocado, ser cuestionado, emocionado, transformado. Su escritura es como un baile. Tiene ritmo, color, poesía, momentos álgidos y momentos de descanso. Es una escritura barroca y enrevesada que parece casi una representación teatral, y vamos a ver esas escenas formarse y transcurrir en nuestro imaginario. Recomiendo leerlo, por supuesto, leerlo y enamorarse. Esa es mi invitación. Bueno, ahí estuvo Paula de Bajo el Olmo, un canal de YouTube maravilloso, tan maravilloso como ella. Qué nivel, ¿no? ¿Cómo estas cosas te engalanan? Todo divino. Yo compré para siempre. Síganla. Por tiene favor. Tiene un montón de contenido. Bajo el Olmo. Sí, Bajo el Olmo en un canal de YouTube, y también en Instagram. Pero los videos de YouTube son una cosa que te roban el corazón. Bueno, ya la vieron. Uh-huh. Está buenísimo. Bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el mes que viene. El mes que viene tenemos que recordar las redes. Así que para seguirme a mí, me pueden encontrar en Instagram como Libros en el Fin del Mundo, en el canal de YouTube también como Libros en el Fin del Mundo, y tus redes son... De Jardines Ajenos en Instagram, dejardinesajenos.com, en página
web y también en YouTube de Jardines Ajenos. Si nos buscan por ahí, nos encuentran. No se olviden de seguir a la radio Group FM. Group FM OK en todas las redes sociales. Group FM OK. Van a encontrar, suscríbanse, sigan, ingresen a groupfm.com.ar, que es la página de la radio, donde van a poder además hacerse suscriptores de la radio, poder acompañar. Se pueden bajar la app. Bájense la app, pueden participar. La radio está llena de contenidos, tiene otros podcasts tan buenos como este. Van a encontrar además contenidos, noticias. Síganlos en redes, generan contenidos todo el tiempo. Acompáñennos, súmense a la comunidad de Group, que además tiene promociones y descuentos con locales adheridos a lo largo de toda la ciudad de Ushuaia. Ha sido un placer, nos encontramos nuevamente. Nos vemos en el próximo mes. Manifiesto, hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será en blanco y negro, el tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risa en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años, y se rieron de mi voz amariconada, gritando iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol
Es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esta es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Groove FM. Espacio multiplataforma. Envíanos tu mensaje a través de nuestra app o búscanos en todas las redes sociales como @groovefmok. Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Un concepto, muchas plataformas. Groove FM. Rítmicamente expansivo.